Le regalé una casa a mi hija, con la esperanza de que fuera su hogar feliz, pero ese mismo día, su esposo Fernando trajo a su familia, y la obligaron a servirles como si fuera una extraña en su propia casa. Sus sonrisas brillaban con regodeo, pero juré que les borraría esa expresión de la cara. Antes de continuar, por favor suscríbanse al canal, y déjennos saber desde dónde nos escuchan en los comentarios. Mi teléfono vibró y casi se me cae el bolígrafo. La voz de Mariana se escuchó en un susurro, fracturada, como cristal a punto de estallar. Papá, Fernando dice que la casa no es lo que esperaba. De fondo, la voz de él cortó el aire, aguda y burlona. No es mi estilo, Mariana. Ya lo sabes. Apreté el agarre. El plástico del bolígrafo crujió bajo mis dedos. La notaría, una mujer de cabello gris y sonrisa ensayada, deslizó el documento final sobre el escritorio. Forcé un asentimiento, firmando mi nombre con un garabato irregular. La oficina olía a café rancio y polvo de papel. Una lámpara fluorescente zumbaba sobre mi cabeza, arrojando un resplandor enfermizo sobre las pilas de carpetas que abarrotaban el escritorio. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve el rostro inexpresivo. La llamada de Mariana había llegado en el peor momento, justo cuando estaba finalizando el regalo que había planeado durante años. Una casa para ella, mi hija, lo único que podía darle para hacer su vida más brillante. Había vendido la mitad de mi constructora para pagarla. Una casa moderna de 2 pisos en las afueras, con grandes ventanales y un jardín que a ella le encantaría. Pero Fernando, su esposo, ya lo estaba manchando. Papá, lo siento, susurró Mariana. Él solo está estresado. Su voz temblaba, y me la imaginé parada en esa cocina a medio amueblar, aferrando su teléfono, con sus grandes ojos marrones llenos de preocupación. Quería decirle que lo dejara, que se alejara, pero me tragué las palabras. Hoy no. No cuando estaba a punto de entregarle las llaves. Está bien, mi amor, dije, con la voz firme a pesar del fuego en mi pecho. Tú concéntrate en instalarte. Llegaré pronto. Colgué, mi pulgar demorándose en la pantalla. La notaria arqueó una ceja, pero la ignoré, firmando la última página. Las llaves descansaban sobre el escritorio. Su metal grabado con el nombre Mariana brillaba bajo la luz. Se sentían frías en mi palma, como un trozo de hielo, pesadas de esperanza y temor. Hace 10 años, después de que mi esposa falleció, me prometí a mí mismo que a Mariana nunca le faltaría nada. La vi a los 8 años, dibujando la casa de sus sueños en una servilleta de un restaurante. Ventanas grandes, un porche, flores por todas partes. Ese recuerdo me impulsó hasta este momento. A través de noches largas en la empresa, a través de tratos que me costaron amigos. Había confiado en demasiada gente en aquel entonces, socios que me habían dejado seco. Pero esta casa, era algo puro, o se suponía que lo fuera. La notaria se aclaró la garganta. Felicidades, don Roberto. Es oficial. Me entregó la escritura, crujiente y pesada. La guardé en mi chaqueta, junto a mi corazón. Gracias, dije, pero mi mente estaba en otra parte, repitiendo la voz de Fernando. No es mi estilo. ¿Qué significaba eso siquiera? La casa era perfecta. Paredes blancas, pisos de madera noble. Un jardín donde Mariana podía plantar sus rosas. Si a él no le gustaba, ese era su problema. Pero sabía que no se quedaría así. No con él. Salí. El aire de marzo mordía mis nudillos. Las calles de la ciudad estaban tranquilas, el cielo de un gris opaco. Mi coche estaba aparcado frente a la notaría, pero no me moví. En cambio, saqué las llaves de nuevo, pasando el pulgar sobre el grabado. Mariana se merecía esto. Siempre había sido amable, demasiado amable. Incluso cuando Fernando comenzó a mostrar sus verdaderos colores, sus comentarios mordaces, su forma de hacerla sentir pequeña. Lo había ignorado demasiado tiempo, confiando en que ella lo manejaría. Pero esa llamada, su voz no estaba bien. Mi teléfono vibró de nuevo, un mensaje de texto de Mariana. Estamos en la casa, ¿puedes venir ahora? Escribí una respuesta rápida, con los dedos rígidos. Voy para allá. Me deslicé en el coche, el cuero crujió bajo mi peso, y encendí el motor. El viaje hasta su casa fue corto, pero mi mente corría a toda velocidad. La vi a los 16 años, riendo mientras pintábamos su habitación en mi vieja casa de campo. La vi a los 25,
nerviosa pero feliz cuando me presentó a Fernando. No me había caído bien entonces. Demasiado pulido, demasiado rápido con su encanto, pero me había mantenido callado. Por ella, la casa apareció a la vista, sus ventanas atrapando la débil luz del sol. Mariana estaba parada en la entrada, con el abrigo cerrado contra el viento. Su sonrisa era tenue, casi forzada. Mientras saludaba, aparqué y salí, con las llaves pesadas en mi bolsillo. «Papá», dijo ella, corriendo a abrazarme. Sus brazos eran cálidos, pero sus manos temblaban. La abracé fuerte, sintiendo el peso de su preocupación. «Es tuya ahora», dije, presionando las llaves en su palma. Ella las miró, sus dedos cerrándose lentamente, como si no estuviera segura de merecerlas. «Gracias», susurró, pero sus ojos se desviaron hacia la casa, donde el coche de Fernando estaba aparcado, con el maletero abierto y cajas desparramándose. Su sonrisa se desvaneció y mi estómago se retorció. Quería preguntar sobre la llamada, sobre Fernando, pero su expresión me detuvo. En cambio, le apreté el hombro. «Vamos adentro», dije. Ella asintió, agarrando las llaves con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Mientras caminábamos hacia la puerta, las flores del jardín se mecían con la brisa, sus pétalos brillantes contra el gris. Me dije a mí mismo que este era su nuevo comienzo. Pero sus pasos vacilantes, la forma en que miraba hacia atrás al coche de Fernando, contaban una historia diferente. La puerta principal se abrió de golpe, y la voz de Beatriz cortó el aire como una cuchilla. «Esta cocina es demasiado pequeña. Honestamente, Mariana, ¿siquiera miraste este lugar?» Yo no estaba allí, pero podía imaginarlo. Mariana parada congelada, sus manos retorciendo un paño de cocina, mientras la madre de Fernando ladraba órdenes. Yo estaba de vuelta en mi cabaña en las afueras, caminando de un lado a otro en la sala, cuando Mariana llamó. Su voz estaba tensa, como si estuviera conteniendo la respiración. «Ahí vamos», instalándonos, dijo. Pero el temblor en sus palabras me lo dijo todo. La había dejado en la casa hacía una hora. Después de entregarle las llaves, me había abrazado, con una sonrisa frágil, y yo había conducido a casa con un nudo en el estómago. Ahora, sentado en mi sofá de cuero, apretaba el teléfono, imaginando el caos que se desarrollaba. «¿Instalándose cómo?», pregunté, manteniendo mi tono ligero. Mariana vaciló. «Es solo. Muchas cajas. Beatriz es muy particular sobre dónde van las cosas». Un estruendo resonó de fondo, seguido de la risa de Fernando. «Cuidado, M. No rompas mis cosas». Apreté la mandíbula. Imaginé la casa, sus limpias paredes blancas ahora manchadas con huellas dactilares, sus pisos de madera rayados por botas, el jardín afuera, el orgullo de Mariana, probablemente pisoteado por los de la mudanza. «¿Estás bien, hija?», pregunté. Ella forzó una risa, fina y poco convincente. «Bien, papá. Solo ocupada». Pero escuché la voz de Beatriz de nuevo, aguda. «Mariana». El café ya se enfrió. La llamada terminó abruptamente, y me quedé mirando el teléfono, con el pulso martilleando. Me recosté, mi mente llenando los espacios vacíos. Vi a Mariana en esa cocina, con el cabello atado, tratando de jugar a la anfitriona mientras la familia de Fernando la trataba como a una extraña. Beatriz, con sus tacones repiqueteando y sus ojos fríos, estaría dirigiendo a los de la mudanza como un general, su taza de café intacta. Fernando estaría desparramado en el sofá, tirando su chaqueta donde cayera, su sonrisa burlona desafiando a Mariana a quejarse. Y Mariana, mi Mariana, estaría corriendo de un lado a otro para complacerlos, con los hombros encogidos y la voz pequeña. Recordé el día que recorrimos la casa, solo nosotros dos. Ella había pasado los dedos por las encimeras, con los ojos brillantes. «Plantaré rosas atrás», había dicho, señalando el jardín. «Y tendremos cenas aquí, papá. Vendrás todos los domingos». Esa era la Mariana que yo conocía, esperanzada, llena de planes. Pero el matrimonio con Fernando la había apagado, como una bombilla fundiéndose. Debí haberlo visto antes. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Mariana. «¿Puedes llamar más tarde? Las cosas están agitadas», escribí. Por supuesto, pero mis dedos se quedaron sobre las teclas. Quería conducir de regreso, irrumpir y exigir respuestas, pero me quedé quieto.
Ella había pedido espacio, y yo se lo daría, por ahora. En cambio, me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la calle tranquila. Mi cabaña era pequeña, abarrotada de fotos de Mariana. Su graduación, su boda, sus dibujos de la infancia. Un boceto, enmarcado en la pared, mostraba la casa de sus sueños. Yo lo había hecho realidad. ¿Pero a qué costo? De vuelta en su casa, imaginé la escena desarrollándose. Las cajas bloqueaban el pasillo, sus solapas abiertas, derramando ropa y platos. Beatriz estaría criticando todo. Las cortinas, demasiado baratas. La iluminación, demasiado tenue. Incluso el olor a pintura fresca. La hermana de Fernando, una sombra de Beatriz, haría eco de sus quejas, mientras el padre de ellos permanecía en silencio, bebiendo cerveza. ¿Y Mariana? Ella estaría llevando bandejas de té o café, con las manos temblando, su sonrisa pegada como una máscara. Me la imaginé ofreciendo un plato de sándwiches, solo para que Beatriz lo rechazara con un gesto. No tenemos hambre, espetaría ella, luego se volvería hacia Fernando. Este lugar necesita trabajo. No es nuestro todavía. Esa palabra, nuestro, golpearía a Mariana como una bofetada, pero se la tragaría, asintiendo, siempre asintiendo. Cerré los puños, mis uñas clavándose en las palmas. La casa era suya. Me había asegurado de ello. La escritura estaba a su nombre, no al de Fernando, pero ellos ya la estaban reclamando, como buitres rondando un cadáver. Un recuerdo me golpeó. Mariana a los 10 años, dejando caer un vaso en un picnic familiar. Se rompió, y ella se congeló, esperando un regaño. En cambio, me arrodillé a su lado, recogiendo los pedazos. Es solo un vaso, dije. Tú eres lo que importa. Ahora, la imaginaba en esa casa, algo rompiéndose. Un plato, una taza, tal vez un juguete de su infancia. Lo veía cayendo de una caja, rompiéndose en el suelo. Y a Mariana mirándolo, con los ojos húmedos, esa imagen quemaba, alimentando la ira que había enterrado por mucho tiempo. Agarré mi teléfono y la marqué de nuevo. Sonó 2 veces antes de que contestara, con la voz baja. Papá, ahora no es un buen momento. De fondo, la voz de Beatriz se elevó, exigiendo algo sobre toallas. Fernando rió de nuevo, cruel y descuidado. ¿Todo bien?, pregunté, sabiendo ya la respuesta. Mariana hizo una pausa. Luego susurró. Está bien, te llamo mañana. La línea se cortó, y me quedé allí, con el teléfono caliente en mi mano, su mentira resonando en mi cabeza. El dedo de Beatriz golpeaba la mesa de la cocina. ¿Eso es suciedad? Ni siquiera puedes mantener este lugar limpio, Mariana. Yo no estaba allí para verlo, pero la voz de Mariana en el teléfono pintó la escena tan clara como el día. Me había llamado esa mañana, con palabras cortadas, como si tuviera miedo de respirar demasiado fuerte. Todavía están desempacando, dijo, pero la tensión en su tono me decía que era peor que eso. Me paré en mi cocina, agarrando la encimera, el café que me había servido enfriándose. Era el día siguiente, y la casa de Mariana se había convertido en un campo de batalla. Podía imaginarla allí, fregando platos en el fregadero, con las mangas arremangadas, el sudor perlando su frente. La cocina olería a pan tostado quemado y leche agria. Platos apilados de un desayuno que no la habían invitado a compartir. Los tacones de Beatriz repiquetearían en la madera, cada paso un juicio. Este es tu desastre, diría, señalando una encimera impecable. Curvando los labios, Mariana asentiría, mordiéndose el labio, con las manos enrojecidas de lavar. Son solo particulares, me dijo Mariana, con la voz apenas por encima de un susurro. Escuché a Fernando de fondo. Su tono perezoso, burlón. Te faltó una mancha. No hagas que mi mamá haga tu trabajo. Mi sangre hirvió, pero mantuve la voz calmada. No tienes que hacer todo, cariño. Es tu casa. Ella rió. Un sonido hueco. Está bien, papá. Yo me encargo. Pero no lo hacía. Podía escucharlo. El peso de las demandas de ellos aplastándola. Me imaginé la escena. Mariana limpiando la mesa, sus movimientos lentos, deliberados, como si intentara desaparecer. Beatriz rondaría, con los ojos entrecerrados, criticando cada detalle. Estos platos están astillados, espetaría, sosteniendo uno como evidencia en un juicio.
Mariana murmuraría una disculpa, con las mejillas ardiendo, y seguiría fregando. Fernando estaría desparramado en la sala, navegando en su teléfono, ignorando sus súplicas de ayuda. «Es tu casa, ¿verdad?», diría él, su sonrisa audible incluso desde donde yo estaba. Recordé a Mariana antes de Fernando, cuando era feroz, sin miedo. A los 20, había discutido con contratistas en mi empresa, con voz firme, sus ideas agudas. El matrimonio había apagado esa chispa, y yo no lo había detenido. Había confiado en que ella encontrara su camino. Pero ahora, imaginándola en esa cocina, veía a una extraña, pequeña, silenciosa, rota. Mis manos temblaban mientras dejaba la taza de café, con el asa astillada por años de uso. De vuelta en la casa, imaginé a Mariana tratando de afirmarse. «¿Puedes ayudar con los platos?», le preguntaría a Fernando, con voz suave pero firme. Él se reiría, sin siquiera levantar la vista. «¿Por qué? Lo estás haciendo bien». Beatriz intervendría, con tono gélido. «No esperes que mi hijo limpie lo que tú ensucias». Los hombros de Mariana se hundirían, y se volvería hacia el fregadero, el agua salpicando sus muñecas. Una cuchara se le resbalaría de los dedos, cayendo al suelo con un repiqueteo agudo, un sonido como su dignidad rompiéndose. La imagen me golpeó fuerte. La vi arrodillándose para recogerla, con las manos temblando, mientras la sombra de Beatriz se cernía sobre ella. Las llaves de la casa, las que yo le había dado, estarían en su bolsillo, su peso un recordatorio de lo que había perdido. Apuesto a que las apretaba a veces, como un salvavidas, pero no podían protegerla de esto. No de la crueldad de Fernando, no del veneno de Beatriz. La marqué de nuevo, incapaz de esperar. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara, con voz apagada. «Papá, estoy en medio de...». La voz de Beatriz cortó el aire, estridente. «Mariana, las toallas todavía están húmedas. ¿Tengo que hacerlo todo yo misma?». Mariana contuvo el aliento, y yo apreté el teléfono con más fuerza. «No te escuchas bien», dije. Ella hizo una pausa, y casi podía verla, parada en el pasillo, con la puerta entrecerrada, los ojos inquietos. «Estoy bien», dijo, pero su voz se quebró, una fisura fina en su fachada. «Te llamo mañana». La línea se cortó, y me quedé congelado, el silencio de mi cabaña presionándome. La veía claramente ahora, sola en esa casa, rodeada de gente que la trataba como a un fantasma. Mi ira estalló, caliente y aguda, pero debajo de ella había algo más. Determinación. Le había dado esa casa para hacerla feliz, pero Fernando y su familia la habían convertido en una prisión. Sus sonrisas, su regodeo, destellaron en mi mente. Juré entonces, mirando la taza astillada en mi encimera, que les borraría esas sonrisas de la cara, costara lo que costara. El teléfono vibró sobre la mesa de la cocina, y mi corazón se encogió. La voz de Mariana, ronca y rota, se derramó por el altavoz. «Papá, ya no puedo más. Me tratan como si no fuera nada». Sus palabras se quebraron, cada una un fragmento de vidrio. Aferré el borde de la mesa, mis nudillos blanqueándose, mientras ella susurraba sobre los platos, las órdenes, la lengua afilada de Beatriz. La cabaña a mi alrededor se sentía demasiado pequeña, sus pisos de madera crujiendo bajo mis pies al caminar, el aire denso con el aroma a café frío. «Mi vida, ¿por qué no me lo dijiste antes?», pregunté, con la voz baja, aunque la rabia hervía por debajo. Ella sollozó, un sonido que me desgarró. «No quería que te preocuparas. Por favor, papá, no vengas. Empeorará las cosas». Su súplica era desesperada, pero solo alimentó el fuego en mi pecho. La vi en esa casa, con las manos rojas de fregar, los ojos bajos mientras Fernando y su familia se enseñoreaban sobre ella. Mi casa, su hogar. «Voy a arreglar esto», dije, con tono firme, aunque me temblaban las manos. «Lo prometo». Ella sorbió por la nariz, murmurando: «Solo, no hagas ninguna locura». La llamada terminó, y me quedé inmóvil, el teléfono caliente en mi palma. La cabaña estaba en silencio, salvo por el tic-tac del viejo reloj sobre la repisa. Una foto de Mariana a los 10 años, sonriendo con pintura en las mejillas, me miraba desde la pared. Le había fallado una vez, confiando en Fernando, creyendo que él cuidaría de ella. Nunca más. Hace 20 años,
Un socio me había traicionado, desviando fondos y dejándome luchando para salvar la empresa. Había confiado en él, tal como había confiado en que Fernando fuera un marido decente. Esa traición me había endurecido. Me había enseñado a ver a través de sonrisas y promesas. Ahora, mientras miraba la foto de Mariana, sentí que esa vieja determinación regresaba, más afilada, más fría. Fernando y Beatriz habían cruzado una línea, y lo lamentarían. Caminé hacia la ventana, el cielo de la tarde tornándose de un morado amoratado sobre las colinas. La taza de café en la mesa tembló cuando pasé rozando, dejando anillos húmedos en la madera. Mi mente corría, uniendo lo que Mariana había dicho. Las órdenes de Beatriz, las burlas de Fernando, la forma en que habían reclamado su espacio. La escritura estaba a su nombre. Me había asegurado de eso, pero actuaban como si fueran los dueños, como si fueran dueños de ella. Tomé la foto de la pared, mi pulgar trazando la sonrisa de Mariana. Había estado tan feliz cuando le di las llaves, con los ojos brillantes de sueños de rosas y cenas familiares. Ahora era una sombra, rogándome que me mantuviera alejado. Mi agarre se tensó. El marco crujió. No podía quedarme aquí sentado, consumiéndome en esta casa silenciosa, mientras ella sufría. Tenía que verla, enfrentarlos, incluso si ella no quería que lo hiciera. Las llaves de mi coche tintinearon cuando las tomé de la encimera, su peso familiar en mi bolsillo. Me puse el abrigo y salí. El aire estaba afilado, mordiéndome la cara mientras cerraba la puerta de la cabaña. Sus bisagras gimieron, un sonido que hizo eco del dolor en mi pecho. Me deslicé en el coche, los asientos de cuero fríos, y encendí el motor. El tablero brilló, proyectando sombras sobre mis manos mientras agarraban el volante. Conduje por las calles tranquilas, las casas pasando borrosas, sus ventanas cálidas con luz. Mi mente se agitaba, repitiendo la voz de Mariana, su miedo, su vergüenza. Vi la cara engreída de Beatriz, la sonrisa perezosa de Fernando, y apreté la mandíbula tan fuerte que me dolieron los dientes. Pensaron que podían intimidarla, humillarla, y que yo simplemente me quedaría mirando. Estaban equivocados. El camino hacia la casa de Mariana se extendía por delante, las farolas parpadeando como advertencias. No sabía qué diría cuando llegara allí, o qué haría, pero no podía dejar que enfrentara esto sola. Las llaves en mi bolsillo presionaban contra mi muslo, un recordatorio de la promesa que había hecho. Darle un hogar, una vida, un futuro. Lucharía por eso, sin importar lo que costara. Golpeé la puerta, mi puño resonando contra la madera como un mazo. La casa se alzaba oscura, sus ventanas reflejando lo último de la luz de la tarde. Beatriz abrió la puerta, su sonrisa afilada como una cuchilla, su perfume pesado en el aire. Roberto dijo arrastrando las palabras, apoyándose en el marco. ¡Qué sorpresa! Su tono goteaba burla, pero la empujé pasando de largo hacia la sala, mis botas raspando la madera que Mariana había elegido. La habitación era un desastre. Cajas apiladas al azar, una copa de vino abandonada en la mesa de centro, humo de cigarrillo persistiendo como una niebla. Fernando holgazaneaba en el sofá, su teléfono brillando en su mano, mientras Mariana estaba parada en la esquina, con los brazos cruzados, los ojos muy abiertos por el pánico. Papá susurró, sacudiendo la cabeza, pero no me detuve. Tienen que irse, dije. Mi voz cortando a través de la habitación. Esta es la casa de Mariana, no la de ustedes. Beatriz rió. Un sonido frío y quebradizo, y golpeó la mesa con la uña como el mazo de un juez. Ay, Roberto, eres tan dramático. Fernando levantó la vista, con su sonrisa perezosa. ¿Ya la oíste? Relájate, viejo. Me acerqué más, mis manos cerrándose en puños. No tienen ningún derecho a tratarla así. Empaquen sus cosas y lárguense. La respiración de Mariana se entrecortó, pero no se movió. Beatriz se cruzó de brazos, su collar brillando mientras inclinaba la cabeza. ¿Y quién nos va a obligar? ¿Tú? Su voz era todo veneno, sus ojos desafiándome a intentarlo. Fernando se puso de pie, tirando su teléfono al sofá. Estás fuera de tu elemento, Roberto. Metió la mano en una caja y sacó una pila de papeles, agitándolos como una bandera. Esto dice que nos quedamos. Legalmente. Me congelé, mis ojos clavándose en los documentos. La fuente era extraña, el papel demasiado crujiente,
Pero las palabras transferencia de propiedad golpearon como un puñetazo. ¿Qué es eso?, exigí, con la voz baja. Nuestro reclamo, dijo Beatriz, acercándose, sus tacones repiqueteando. Pensaste que simplemente nos iríamos. Fernando sonrió, tirando los papeles sobre la mesa. Una hoja se deslizó al suelo y se apresuró a agarrarla, su confianza parpadeando. Los ojos de Mariana iban de uno a otro, sus manos retorciendo su manga. Papá, por favor, susurró. Pero no podía mirarla. Todavía no. Esos son falsos, dije, aunque se me cerró la garganta. No pueden falsificar su camino hacia el hogar de ella. Fernando rió, pero fue forzado, sus ojos desviándose hacia Beatriz. Díselo a un juez, dijo. Beatriz asintió, su sonrisa ensanchándose. Vete ya, Roberto. Te estás avergonzando. Recordé el día en que Mariana vio esta casa por primera vez, su risa resonando en las habitaciones vacías mientras planeaba dónde colgar los cuadros. Ahora, esas mismas habitaciones se sentían como una jaula, sus sueños enterrados bajo cajas y mentiras. Me ardía el pecho, pero me obligué a respirar. Pensaron que habían ganado. Con sus caras engreídas y papeles endebles. Estaban equivocados. No son bienvenidos aquí, dije, con la voz firme ahora. Y lo probaré. Me volví hacia Mariana, con el rostro pálido y los ojos húmedos. No he terminado, le dije. Lo suficientemente suave para que solo ella oyera. Ella asintió. Apenas. Con los labios temblando. Beatriz aplaudió lentamente. Burlonamente. Todo un héroe, dijo. Fernando resopló, aferrando los documentos como un escudo. Salí, la puerta cerrándose de golpe detrás de mí, su eco agudo en la noche silenciosa. El aire mordía mi cara mientras cruzaba la entrada. Mis llaves se clavaban en mi palma. Me deslicé en el coche, el motor rugiendo a la vida, y me senté allí, mirando la casa. Sus risas resonaban en mi cabeza, pero también el susurro de Mariana. Volvería. Les haría pagar. El camino se extendía oscuro por delante, y conduje, mi mente ya maquinando qué hacer a continuación. El teléfono sonó, y la voz de Beatriz cortó como un viento invernal. Estás cometiendo un error, Roberto. Sigue presionando y te enterraremos en la corte. Yo estaba sentado en mi cabaña, el fuego crepitando en la chimenea, su calor no haciendo nada para aliviar el frío que trajeron sus palabras. La habitación olía a cedro y café. El viejo reloj hacía tic-tac en la repisa. Sus documentos no se sostendrán, dije, con voz calmada, aunque mis dedos se apretaron alrededor del teléfono. Ella rió. Un sonido como hielo rompiéndose. Oh, son bastante reales. Pregúntale a cualquier abogado. De fondo, Fernando intervino, con tono engreído. Ríndete, viejo. No vas a ganar esto. Me los imaginé en la casa de Mariana, sus cajas abarrotando su espacio, sus voces ahogando la de ella. Apreté la mandíbula, pero guardé silencio, dejando que Beatriz divagara sobre demandas y honorarios legales. No te metas en nuestro camino, terminó. O lo lamentarás. La línea se cortó. Dejé el teléfono, mis manos firmes ahora. La cabaña estaba tranquila, sus paredes llenas de recuerdos, los dibujos de Mariana, su foto de graduación, una instantánea de nosotros en la playa. La había traído aquí anoche, después de que llamó, con la voz pequeña y desesperada. «Papá, ¿puedes venir a buscarme?», había preguntado. Y yo había conducido a su casa en minutos, encontrándola en el porche con una sola maleta. Los ojos rojos, parecía una refugiada, huyendo de su propio hogar. Ahora, ella dormía arriba, segura por el momento. Yo había llevado su maleta adentro, con la cremallera rota, su ropa derramándose. Nos habíamos sentado junto al fuego, su cabeza en mi hombro, y le había prometido que arreglaríamos esto. Lo siento mucho, había susurrado, con la voz espesa de culpa. Me diste la casa y dejé que la arruinaran. La había abrazado fuerte, con la garganta ardiendo. No es tu culpa, había dicho. Es de ellos. Me levanté, las tablas del suelo crujiendo, y caminé hacia la ventana. La mañana estaba gris, los árboles desnudos contra el cielo. La amenaza de Beatriz resonaba en mi mente. Esos documentos destellando como una advertencia. Eran falsos, estaba seguro de ello, pero habían asustado a Mariana, haciéndola dudar de sí misma. La recordé a los 15 años, enfrentándose a un acosador en la escuela,
con la barbilla en alto. Yo había estado tan orgulloso entonces, corriendo en su defensa, tal como lo haría ahora. Ella seguía siendo esa chica. En algún lugar bajo el miedo. Mi teléfono vibró de nuevo. Mariana. Despierta ahora. Su voz suave. Papá, ¿estás bien? Forcé una sonrisa que ella no podía ver. Mejor ahora que estás aquí. ¿Quieres un poco de café? Ella vaciló. Luego dijo, bajaré enseguida. Escuché sus pasos arriba, lentos y pesados, y mi determinación se endureció. Beatriz y Fernando pensaban que podían intimidarnos, esconderse detrás de sus mentiras. No me conocían. Todavía no. Fui a la cocina. Sirviendo café en 2 tazas, el vapor rizándose como un fantasma. El resplandor del fuego iluminaba la habitación, proyectando sombras en las paredes. Mariana bajó las escaleras, con el cabello enredado, los ojos hinchados pero claros, tomó la taza, sus dedos rozando los míos, y nos sentamos a la mesa. El silencio pesado pero cálido. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Luchamos, dije, con tono firme. No van a quedarse con tu hogar. Sus ojos buscaron los míos, y por primera vez en días, vi una chispa de esperanza. Ella asintió, sorbiendo su café, con las manos firmes ahora. Miré la foto en la repisa, nosotros con mi esposa, hace años, riendo bajo un cielo de verano. Mariana tenía la sonrisa de su madre. Su fuerza. Protegería eso, sin importar qué. Me levanté, mi silla raspando el suelo, y caminé hacia la repisa, tocando el marco de la foto. La voz de Beatriz, la sonrisa de Fernando, sus papeles falsificados. Pensaban que habían ganado. Pero yo apenas estaba empezando. Mi mano se cerró alrededor del borde de la mesa, mi mente ya trazando el siguiente paso. El primer movimiento en un juego que ellos no sabían que habían comenzado. Serví té, el vapor rizándose como una tenue niebla, pero las manos de Mariana temblaban mientras tomaba la taza. Envuelta en una manta a cuadros, estaba sentada en el sofá, con los ojos rojos e hinchados. Es mi culpa, susurró, mirando al suelo. Dejé que se llevaran la casa. Las palabras me golpearon como una bofetada, y dejé la tetera, el silencio de la cabaña roto solo por el crepitar del fuego. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas, un ritmo suave contra el gris de la tarde. Nada de esto es tu culpa, dije, sentándome a su lado. Mi voz era firme, pero me dolía el pecho. La sala olía a cedro y manzanilla, el viejo reloj en la repisa haciendo tic-tac constantemente. El cabello de Mariana estaba enredado, su rostro pálido, pero estaba aquí, segura en mi cabaña. Anoche, la había sacado de esa casa, su casa, donde Fernando y Beatriz la habían convertido en una extraña. Ahora, teníamos que contraatacar. Ella sacudió la cabeza, aferrando la taza. Debí haberme enfrentado a ellos, a Fernando. Su voz se quebró, y tomé su mano, sus dedos fríos contra los míos. Confiaste en él, dije. Eso no es debilidad. Es lo que hace la gente buena. Sus ojos encontraron los míos, buscando. Y vi a la niña que había sido, riendo en un viaje de pesca hace años, la trenza de su madre oscilando mientras recogíamos una trucha. Después de que mi esposa murió, le prometí a Mariana que siempre la protegería. Había fallado una vez, dejando entrar a Fernando en su vida. No otra vez. Recordé ese viaje de pesca, el lago brillando bajo el sol, las pequeñas manos de Mariana agarrando la caña. Siempre me mantendrás a salvo, ¿verdad, papá?, había preguntado. Yo había asentido, con la garganta cerrada. Ahora, sentado aquí, sentía ese mismo voto ardiendo en mí. La casa era suya, sus paredes blancas, su jardín, su promesa de un nuevo comienzo. Se la había dado, y la recuperaría. Necesitamos un plan, dije, apretando su mano. Piensan que han ganado, pero están equivocados. Los labios de Mariana se movieron, una leve sonrisa abriéndose paso. ¿Qué podemos hacer? Esos documentos. Su voz vaciló, y vi el miedo en sus ojos, el peso de los papeles falsificados de Fernando. No son reales, dije, aunque no lo había probado todavía. Encontraremos la manera. Me levanté, cruzando hacia la mesa donde yacían mis llaves, su metal brillando a la luz del fuego. La cabaña se sentía cálida, sus estantes llenos de libros y fotos. La infancia de Mariana,
nuestra familia antes de que todo cambiara. Conozco a alguien, dije, mi mente decidiéndose por la licenciada Elena Vargas, una abogada que conocí hace años. Es astuta. Ella sabrá por dónde empezar. Mariana asintió, sorbiendo su té, la taza calentando sus manos. Era algo pequeño, pero se sentía como un paso, una chispa de esperanza. ¿Y si contraatacan?, preguntó, con voz pequeña. Lo harán, dije, encontrando su mirada. Pero nosotros también. Su sonrisa creció, frágil pero real, y se apoyó contra mí, su cabeza en mi hombro. Envolví un brazo alrededor de ella, la manta suave bajo mis dedos. Afuera, la lluvia se hizo más fuerte, tamborileando contra la puerta, pero aquí adentro, estábamos firmes, tramando nuestro siguiente movimiento. Agarré mi teléfono, buscando el número de Elena. La llamaré mañana, dije. Mariana levantó la vista, con los ojos más brillantes ahora. ¿De verdad crees que podemos hacer esto?, preguntó. Sé que podemos, dije, mi voz cargando una certeza que no había sentido en días. Ella asintió, apretando más la taza, y supe que me creía. Marqué el número de Elena, el teléfono frío contra mi oreja, la línea sonó, y miré a Mariana, su rostro iluminado por el resplandor del fuego. La lluvia golpeaba más fuerte, una cortina cerrándonos del mundo. El correo de voz de Elena se activó, y dejé un mensaje, con voz firme. Soy Roberto. Necesito tu ayuda. Colgué, tomando la mano de Mariana de nuevo. Y nos sentamos allí. El futuro incierto pero nuestro para moldearlo. Entré en la oficina de la licenciada Elena Vargas. La puerta de vidrio cerrándose con un siseo detrás de mí. El espacio era elegante, madera pulida, un escritorio de vidrio, el leve olor a café flotando desde una máquina en la esquina. Afuera, el horizonte de la ciudad brillaba a través de ventanas panorámicas. La urbe zumbando abajo. Elena, con las gafas encaramadas en la nariz, deslizó una carpeta sobre el escritorio. ¿Esos documentos? Falsos, dijo, con voz nítida. Pero necesitamos pruebas contundentes. Mi pecho se aflojó, un peso levantándose. Aunque la pelea estaba lejos de terminar. Me senté, la silla de cuero crujiendo, y hojé la carpeta. Copias de los papeles de Fernando. Sus bordes demasiado limpios, las firmas irregulares. ¿Cómo lo probamos?, pregunté, mis dedos rozando las páginas. Elena se reclinó, su bolígrafo golpeando el escritorio. Las falsificaciones dejan rastros, fechas inconsistentes, fuentes que no coinciden. Lo he visto antes. Su confianza me estabilizó, pero sus siguientes palabras agudizaron mi enfoque. Necesitamos más que eso para enterrarlos. Algo personal. Asentí, mi mente corriendo. La oficina se sentía brillante, casi estéril, pero la presencia de Elena la conectaba a tierra. Sus ojos agudos, su tono directo. La había llamado ayer, después de esa noche lluviosa con Mariana, y había aceptado reunirse de inmediato. Ahora, aquí estábamos, trazando un mapa de guerra. ¿Qué sugieres?, pregunté. Ella sonrió, con un brillo en el ojo. Un detective. Alguien que escarbe en sus vidas. Gente como Beatriz siempre tiene cadáveres en el armario. La frase cadáveres en el armario flotó en el aire, y vi la cara engreída de Beatriz, sus tacones repiqueteando en la casa de Mariana. Recordé hace años, cuando colegas se reían de mis ideas en la constructora, llamándome soñador. Había reconstruido ese negocio, ladrillo a ladrillo, demostrándoles que estaban equivocados. Ahora, Fernando y Beatriz pensaban que podían ser más listos que yo, robar lo que le había dado a mi hija. Aprenderían la misma lección. ¿Conoces a alguien bueno?, pregunté. Elena deslizó una tarjeta de visita sobre el escritorio. El nombre Héctor Medina impreso en negrita. Es un perro de presa, dijo. Caro, pero vale la pena. Me guardé la tarjeta, sus bordes doblándose en mi mano como un boleto a la justicia. Mi teléfono vibró. Mariana. Su voz suave pero ansiosa. Papá, ¿alguna noticia? Miré a Elena, quien asintió, y me acerqué a la ventana, la ciudad extendiéndose abajo. Estamos progresando, le dije a Mariana, manteniendo mi tono ligero. Elena está en ello. La escuché exhalar. Un pequeño sonido de alivio. ¿Estás seguro de que podemos confiar en ella?, preguntó. Absolutamente, dije, con los ojos en la carpeta.
Solo resiste. Ella hizo una pausa. Luego susurró. Gracias, papá. La llamada terminó. Y me volví hacia Elena, que ya estaba tomando notas. Presentaremos una moción para impugnar los documentos, dijo, su bolígrafo rasgueando. Héctor se encargará de los trapos sucios. Si Beatriz o Fernando tienen secretos, él los encontrará. Asentí, mi mano rozando la tarjeta en mi bolsillo. El zumbido de la oficina, teléfonos sonando, teclados haciendo clic, se sentía como un pulso, empujándonos hacia adelante. Vi la cara de Mariana, su leve sonrisa de anoche, y supe que esto valía cada centavo, cada riesgo. Elena se levantó, extendiendo su mano. Tenemos esto, Roberto. Ve a casa con Mariana. Le estreché la mano. Su agarre firme. Y tomé la carpeta. La puerta de vidrio se abrió cuando salí. El ruido de la ciudad precipitándose adentro. Salí a la acera. El aire de la mañana agudo. Y saqué la tarjeta de Héctor de nuevo. Su número me devolvió la mirada. Una promesa de respuestas. La guardé, mis pasos acelerándose, el peso de la carpeta bajo mi brazo un recordatorio de la lucha por delante. La lluvia tamborileaba en el capó de mi coche mientras yo esperaba bajo un roble en el parque, sus ramas cediendo con hojas mojadas. Héctor Medina se acercó, su gabardina aleteando, un sobre Manila en su mano. Beatriz no es tan limpia como cree, dijo, con voz seca, una sonrisa burlona tirando de sus labios. Me entregó el sobre, sus bordes húmedos, y sentí su peso. Ligero, pero cargado de posibilidades. El aire olía a barro y pino. El parque tranquilo salvo por el zumbido distante del tráfico. Abrí la solapa, mis dedos rozando las fotos brillantes en el interior. Beatriz, saliendo de un hotel, del brazo de un hombre que no era su esposo. Otra toma. Ella riendo, con la cabeza inclinada cerca de la de él. Mi pulso se aceleró. Una sonrisa sombría extendiéndose. ¿Cómo conseguiste estas?, pregunté, levantando la vista. Héctor se encogió de hombros, encendiendo un cigarrillo, la llama parpadeando. La seguí por una semana. Es descuidada. Se encuentra con él todos los martes, mismo lugar. Su tono era casual, pero sus ojos eran agudos, observando mi reacción. Deslicé las fotos de vuelta, el sobre crujiendo como hojas secas. La lluvia disminuyó. Una llovizna ahora, acumulándose en el banco cercano. Vi la cara de Beatriz en mi mente, su sonrisa engreída mientras agitaba esos documentos falsificados. Estas fotos eran su debilidad, una grieta en su armadura. Recordé a un amigo de la empresa, hace años, que había rogado perdón después de desfalcar ganancias. Lo había dejado ir, demasiado blando entonces. No ahora. Beatriz no obtendría piedad. ¿Qué tan sólido es esto?, pregunté, guardando el sobre bajo mi abrigo. Héctor exhaló humo, la nube disolviéndose en el aire húmedo. Lo suficientemente sólido para asustarla. Le aterra perder su reputación. Tiró el cigarrillo a un charco. Es afilado. Úsalo. Sabiamente. Asentí. Mi mente ya maquinando cómo blandir esta arma. Todavía no, sin embargo. Necesitaba el momento adecuado. Mi teléfono vibró, Mariana. Su voz tensa. Papá, ¿alguna actualización? Me puse bajo la copa del árbol, protegiendo el teléfono. Estamos llegando, dije, manteniéndolo vago. Confía en mí. Ella hizo una pausa. Luego dijo, lo hago. Sus palabras me dieron calor, a pesar del frío. Llamaré pronto, prometí, colgando. Héctor arqueó una ceja. ¿Tu hija?, preguntó. Asentí, y él no presionó. Solo se tocó el sombrero y se alejó, su abrigo mezclándose con el anochecer. Me quedé solo, el parque oscureciéndose, la lluvia un patrón tenue ahora. El sobre presionaba contra mi pecho. Un secreto que podía deshacer el control de Beatriz. Pensé en Mariana. Segura en la cabaña. Su esperanza frágil pero creciendo. Estas fotos eran un comienzo. Una palanca para sacar a Fernando y a su familia de su vida. Le había dado esa casa para construir un futuro. Y derribaría a cualquiera que intentara robarlo. Caminé hacia mi coche. La grava crujiendo bajo mis botas. El aire adentro estaba denso con el aroma a cuero. El tablero brillando mientras encendía el motor. Puse el sobre en el asiento del pasajero, su esquina curvándose ligeramente. El camino se extendía por delante, resbaladizo por la lluvia, los faros cortando la penumbra. Mis manos agarraban el volante, firmes.
Pero mi mente corría, tramando el siguiente movimiento, el momento en que enfrentaría a Beatriz y vería su fachada desmoronarse. Golpeé la puerta con el puño, la madera estremeciéndose bajo la fuerza. El sobre en mi otra mano se sentía como una granada, su contenido listo para hacer volar el mundo de Beatriz en pedazos. La casa de Mariana, se alzaba oscura, con las cortinas cerradas, pero sabía que estaban adentro. ¡Abran!, grité, mi voz haciendo eco a través de la tranquila calle del vecindario. Mariana estaba detrás de mí, con la respiración irregular, su mano rozando la mía para darse valor. La puerta se abrió con un chirrido, y apareció la cara de Beatriz, su sonrisa vacilando cuando vio mi expresión. «Tienen 10 minutos para largarse», dije, entrando en la sala. El aire estaba viciado, denso con el olor a café viejo y humo de cigarrillo. Cajas abarrotaban el suelo. Una copa de vino medio vacía se tambaleaba en la mesa. Fernando holgazaneaba en el sofá, su teléfono brillando, pero se sentó, entrecerrando los ojos. «¿De qué se trata esto, viejo?», espetó. Tiré el sobre la mesa. Una sola foto deslizándose fuera. Beatriz, del brazo de un extraño, su risa congelada en color granulado. La cara de Beatriz se drenó de color, su mano moviéndose nerviosamente hacia la foto. «¿De dónde sacaste eso?», siseó, su voz baja, casi un gruñido. Sostuve su mirada, sin inmutarme. «No importa. Va a estar en internet a menos que se vayan». Ahora, Mariana dio un paso adelante, su voz firme por primera vez en semanas. «Esta es mi casa», dijo, con los ojos clavados en Fernando. «Ustedes no pertenecen aquí». Fernando rió, pero fue quebradizo, sus manos cerrándose. «¿Crees que puedes asustarnos con unas fotos? Tenemos documentos legales». Sacudí la cabeza, sacando mi teléfono. «La policía viene en camino. La falsificación es un crimen, Fernando. El acoso también. Era un farol. No los había llamado todavía». Pero los ojos de Beatriz se abrieron de par en par, su compostura agrietándose. «No te atreverías», susurró, pero su voz temblaba. Recordé a Mariana a los 6 años, escondiéndose detrás de mí cuando el perro de un vecino ladraba demasiado fuerte. Me había arrodillado, prometiendo mantenerla a salvo, y ese voto ardía en mí ahora. Beatriz y Fernando la habían humillado, robado su hogar, pero me habían subestimado. «Ustedes eligieron esto», dije, con la voz fría. «Les doy una oportunidad para irse». Beatriz se lanzó hacia la foto, pero Mariana la agarró primero, sosteniéndola como un escudo. «No más mentiras», dijo, alzando la voz. Fernando se puso de pie, con la cara roja, los puños cerrados. «Estás mintiendo. No tienes nada». Pero sus ojos se desviaron hacia Beatriz, que estaba temblando, sus uñas clavándose en sus palmas. «Por favor», dijo ella, con la voz quebrándose. «No hagas esto. Nos iremos». Las palabras fueron una rendición, y sentí una sombría satisfacción. La mano de Mariana encontró la mía, su agarre fuerte, y se la apreté, orgulloso de su fuerza. «Tienen 5 minutos ahora», dije, retrocediendo. Los hombros de Beatriz se hundieron, sus ojos húmedos de pánico. Fernando maldijo, pateando una caja, su contenido derramándose por el suelo. Mariana se mantuvo a mi lado, su barbilla en alto, ya no la mujer rota en la que habían intentado convertirla. La habitación se sentía más pequeña, el poder de ellos encogiéndose con cada segundo. Me volví, guiando a Mariana hacia la puerta, pero su voz me detuvo. «Esperen», dijo, enfrentándolos. «Nunca me volverán a controlar». Salimos al porche, el aire de la noche fresco contra mi piel. Apreté las llaves de la casa, su metal cálido en mi bolsillo. Adentro, la voz de Beatriz se elevó, aguda y desesperada, discutiendo con Fernando. «Esto es tu culpa», gritó ella, y el grito de él de vuelta fue ahogado, frenético. Mariana se apoyó contra mí, su respiración constante ahora, y supe que habíamos ganado esta ronda, pero no miré atrás. Las llaves en mi mano eran suficiente, su peso una promesa de lo que vendría después. El grito de Beatriz desgarró la casa, un borde irregular en su voz. «Esto es culpa tuya, Fernando. Arruinaste todo». Me paré en el porche con Mariana, el aire de la noche húmedo por la lluvia reciente, el césped brillando bajo las farolas. Adentro, una maleta golpeó el suelo, su cierre abriéndose de golpe.
vestidos derramándose en el césped como sueños descartados. Fernando salió furioso, arrastrando una caja, su rostro enrojecido de rabia. «No me culpes a mí», gritó, su voz quebrándose. «Tú y tus secretos». La mano de Mariana descansaba en mi brazo. Su toque ligero pero firme. Ella los observaba, con los ojos firmes, ya no nublados por el miedo. La casa, su casa, se alzaba detrás de nosotros, sus ventanas captando el resplandor del caos interior. Los vecinos se asomaban desde sus porches, sus murmullos un zumbido suave en la calle tranquila. Sentí una oleada de orgullo cuando Mariana dio un paso adelante. Su voz clara, «Este es mi hogar», dijo, dirigiéndose a Fernando mientras él empujaba cajas en su coche. «No te lo puedes llevar». Beatriz salió a tropezones, con el cabello revuelto, una bufanda arrastrando desde su bolso. «Piensas que has ganado», escupió, pero sus ojos se desviaron hacia los vecinos, su voz temblando. Mariana no se inmutó. «Lo he hecho», dijo, sus palabras como una cuchilla. Beatriz se congeló. Luego se volvió hacia Fernando, sus uñas clavándose en su brazo. «Prepara el coche, idiota». Fernando se soltó de un tirón, maldiciendo, y tiró una lámpara al maletero, su pantalla arrugándose. Recordé a Mariana a los 17 años, enfrentándose a una amiga que había traicionado su confianza. Su voz temblando pero firme. Había estado orgulloso entonces, tal como lo estaba ahora. Ella había encontrado esa fuerza de nuevo, y yo estaba a su lado, mi mano en su hombro, viendo su imperio desmoronarse. La maleta en el césped yacía abierta, un par de tacones brillando en la hierba, un símbolo del control destrozado de Beatriz. «Están acabados», susurré, y Mariana asintió, sus labios curvándose en una leve sonrisa. Fernando cerró el maletero de golpe, sus manos temblando. «No hemos terminado», gruñó, pero sus ojos evitaron los de Mariana. Beatriz se subió al coche, con la cara como una máscara de furia, y le ladró a Fernando que se diera prisa. Una vecina de enfrente, la señora Guzmán, salió a su césped, de brazos cruzados, observando. «Buen viaje», murmuró, lo suficientemente alto para que la oyéramos. Atrapé su mirada y asentí, agradecido por el apoyo silencioso. «¡Sube!», gritó Beatriz, y Fernando obedeció, con los hombros encogidos. El motor del coche rugió, sus faros cortando la penumbra. Mariana aferró las llaves de la casa, su metal brillando en su mano, y vi a la mujer en la que se estaba convirtiendo. Fuerte, inquebrantable. «Se han ido», dijo, con voz suave pero segura. Le apreté el hombro, mi pecho apretado de alivio. El coche se alejó, las llantas chirriando, y la calle quedó en silencio. Los vecinos se retiraron, sus cortinas moviéndose, pero su presencia persistía, un escudo a nuestro alrededor. Mariana se volvió hacia la casa, su puerta aún abierta, la luz derramándose en el porche. «Es mía de nuevo», dijo, casi para sí misma. Asentí, las llaves en su mano, una promesa cumplida. Ella dio un paso adelante, su silueta enmarcada por la puerta, y la seguí, listo para ayudarla a reclamar lo que era suyo. Mariana rió, con suciedad manchando sus manos mientras plantábamos rosas en el jardín. El sol de mayo calentaba la tierra, el aire dulce con el aroma a suelo fresco y flores abriéndose. «Estas son perfectas», dijo, palmeando la tierra alrededor de un retoño, sus pétalos oscilando como pequeñas banderas de victoria. La casa detrás de nosotros, su casa, brillaba, sus paredes blancas frescas con pintura, cortinas nuevas ondeando en las ventanas abiertas. Me sequé el sudor de la frente, mis dedos arenosos, y sonreí. Estábamos reconstruyendo, pieza por pieza. Adentro, la sala olía a pan horneado, una hogaza enfriándose en la encimera. Mariana había pasado la mañana organizando fotos, sus bocetos de la infancia ahora enmarcados en las paredes. El caos de Fernando y Beatriz se había ido, sus cajas despejadas, los pisos pulidos hasta brillar. Hace un mes, ella había firmado los papeles del divorcio, la última cadena rota. La casa era suya, legalmente, totalmente, y la había convertido en un hogar de nuevo. «¿Necesitas más tierra?», pregunté, levantando una bolsa. Ella sacudió la cabeza, su cola de caballo oscilando. «Estamos bien, papá». Su sonrisa era brillante, del tipo que no había visto desde antes de Fernando.
Recordé el día que compré este lugar, imaginándola aquí, feliz, segura, ese sueño casi se había escapado. Pero habíamos luchado por él, juntos. Ahora, viéndola acabar, con las manos firmes, sabía que cada sacrificio valía la pena. Un vecino, don Manuel, saludó desde el otro lado de la calle, con un pastel en las manos. «Bienvenida de vuelta, Mariana», llamó, cruzando el césped. Ella se levantó, sacudiéndose la tierra de los jeans, y tomó el pastel con una sonrisa. «Gracias», don Manuel dijo, con voz cálida. Otros vecinos habían pasado toda la semana, trayendo comida, ofreciendo ayuda, su apoyo una fuerza silenciosa. El vecindario no era solo un lugar, era una comunidad, y habían elegido su lado. Llevamos el pastel adentro. La cocina brillante con la luz del sol. Mariana lo puso en la encimera, sus llaves tintineando al lado, su grabado Mariana captando la luz. «No podría haber hecho esto sin ti», dijo, volviéndose hacia mí. Sus ojos estaban claros, sin rastro del miedo que los había atormentado. La atraje en un abrazo, su cabello haciéndome cosquillas en la barbilla. «Eres más fuerte de lo que sabes», dije, con la voz espesa. Ella me apretó de vuelta, luego se apartó, su sonrisa feroz. «Seré más fuerte ahora. Lo prometo». Pensé en ella a los 10 años, dibujando esta casa en una servilleta. Sus sueños tan grandes, había vendido la mitad de mi vida para hacerlos realidad. Y parado aquí, en un hogar lleno de su risa, me sentí completo. El jardín afuera florecía, las rosas asintiendo en la brisa, un símbolo de su nuevo comienzo. «¿Quieres terminar de plantar?», pregunté. Ella asintió, agarrando una pala, y nos dirigimos de nuevo afuera, el sol subiendo más alto. Más tarde, nos sentamos en el porche, el cielo rayado de naranja y rosa. La casa brillaba detrás de nosotros, sus ventanas abiertas, su calidez derramándose hacia afuera. Mariana se apoyó contra mí, su mano rozando la mía. «Esto es un hogar», dijo, con voz suave pero segura. Asentí, con la garganta cerrada, y miré la puesta de sol, su luz bañando el jardín, la calle, la vida que habíamos reclamado. Las llaves descansaban en la mesa adentro. Ya no un campo de batalla, solo una promesa cumplida. Si les gustó esta historia, por favor denle me gusta a este video. Suscríbanse al canal y compartan sus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, hagan clic en el recuadro a la izquierda. Gracias por mirar.